Bienvenidos al primer programa del Nerdro Anime Show. Este es un proyecto un tanto diferente a los otros programas que vengo haciendo acá en el canal, pero que tenía muchas ganas de hacer. Es un programa de larga duración y como si hacer 10 reviews semanales no fuera suficiente, decidí sumarle un programa como este. Así que si no sobrevivo pasando enero, ya saben por qué es. Y esta semana fue una bastante atareada porque hubo muchos estrenos y como es inevitable con cada nueva temporada de animes, también llegaron muchos spoilers, siendo quizás el caso que más revuelo causó fue el de Fuka. Y si hay una palabra en español que causa terror en cualquier fandom, esa es spoiler. Vos te podés acercar a una persona que está viendo tranquila, lo más enganchada, un programa de televisión y le susurrás spoiler alert y vas a ver cómo saltan por los aires y salen corriendo tratando de alejarse lo más pronto posible de vos. Esta fiebre y miedo por los spoilers se está expandiendo a todos lados. Pronto en los salones de clase vamos a necesitar estas advertencias. Hitler se murió porque se suicidó. Spoiler alert, profesora, todavía voy por la Primera Guerra Mundial. No tengo tiempo para ponerme al día con todas las cosas. Personalmente los spoilers no me molesta y aunque mucha gente no me crea cuando lo digo, de hecho me parece que benefician la experiencia de ver una serie. Por cierto, quería avisarles que para no hacer ningún spoiler en esta sección, cuando tenga que dar un ejemplo, voy a hacer referencias a los mitos griegos porque si en 2000 años no se pusieron al día, ese ya no es mi problema. Y cuando la gente se queja de los spoilers, lo que suele recriminar es que se les arruinó la sorpresa. Y es ahí la palabra clave, sorpresa, porque mucha gente piensa que este es la moneda más valiosa en el mundo de la narración y en mi opinión me parece que está mucho más sobrevalorada y hay otras cosas que tienen más importancia. La sorpresa de que Ícaro se murió por volar muy cerca del sol o que de Aquiles se murió de un flechazo en el talón es en verdad algo muy mínimo si tenemos en consideración el gran arco de una historia. Lo que importa es que suceda en el contexto de una historia, no el factor sorpresa lo que le da valor, sino cómo se construyen las cosas para que ese momento ocurra. Porque incluso también tenemos los seteos, es decir, si tenemos algo que está preparándose para que ocurra de cierta manera, en verdad lo que está haciendo es plantarnos ese spoiler en la cabeza y muchas veces nosotros somos conscientes y en verdad eso no es algo que afecte, sino que es algo que beneficia a la narrativa. Es decir, nosotros sabemos que la madre de Aquiles bañó a este en las aguas del río Estigia para hacerlo invulnerable y omitió el talón, así que básicamente desde ese momento ya estamos suponiendo que tarde o temprano va a morir precisamente de una herida en ese lugar. Básicamente nos estamos spoileando a nosotros mismos y eso no afecta a nuestro disfrute de ese acontecimiento cuando ocurra. Para mí la sorpresa es algo que se disfruta unos segundos y ya en cambio una obra bien construida la disfrutamos por más tiempo y eso es lo que valoro, porque si bien los spoilers pueden arrebatarnos esa sensación de satisfacción inmediata, lo que nunca van a poder cambiar y lo que nunca van a poder afectar es lo que estamos transitando cuando vemos una historia de principio a final. Es decir, la gente puede spoilearte el qué, pero jamás va a poder spoilearte el cómo. Por más que te describan cada una de las cosas que está sucediendo en una situación, en una escena deliberada, nunca te van a poder decir cómo estuvo la dirección en ese momento, cómo fue el uso de la música, cómo fueron las actuaciones de los personajes o cómo un autor eligió ciertas palabras en vez de otras. Es decir, hay un montón de otros elementos que vienen a generar el valor de una escena y lo que nosotros en verdad entendemos como satisfacción en realidad viene de esos lugares. Y es algo que puede sonar cliché, pero en la narrativa no importa tanto el final, sino el viaje. Es decir, es como ir por la ruta hacia la playa y nosotros tenemos el camino hacia adelante solamente puesto la vista en ello. Es decir, si lo único que nos preocupa es eso, nos estamos perdiendo todo el paisaje que hay alrededor. En cambio, por eso digo que a veces puede beneficiar saber hacia dónde vamos, porque si tenemos eso ya sabido, podemos tomarnos nuestro tiempo para admirar las maravillas que hay alrededor. Eso sí, no lo tomen como un consejo literal. Si van manejando por la ruta, miren hacia adelante porque no me quiero hacer responsable de ningún choque. Por ejemplo, si yo sé que en el final de la Odisea el protagonista, es decir, Odiseo, llega a Ítaca y sé que va a llegar medianamente sano y salvo, lo que voy a empezar a hacer es que voy a empezar a maquinarme cómo es que va a llegar, cómo es que todas estas cosas que están sucediendo lo van a afectar para ese cambio, cómo es que va a estar totalmente diferente del personaje una vez que llegue a ese lugar, luego de transitar por todas estas problemas y estos conflictos que lo han cambiado. Y este miedo por saber los finales surgió más que nada de una moda televisiva en la que lo más sorpresivo que se puede hacer es
es matar a un personaje. Entonces parece que la muerte es la última consecuencia que se le puede dar, cuando en realidad si nos empezamos a concentrar no es tanto así. Si prestamos atención, hay muchas otras cosas que pueden pasar a los personajes por más que no mueran. Por más que yo sepa que Odiseo llega con vida a su hogar, eso no significa que haya arrebatado todo el riesgo de la historia y la sensación de peligro, porque la pregunta es cómo llegará, no los acontecimientos que van a llevar a que él llegue acá, sino cómo él como personaje va a estar llegando a ese hogar. Y es así como volvemos al punto de la sorpresa, porque este miedo por los spoilers y este deseo por ser sorprendidos está llegando a todos los escritores, que ahora empiezan a depender de los cliffhangers y de los giros inesperados, que a veces son tan inesperados que se sienten salidos de la nada y no coinciden con la historia. Se empieza a poner un mayor énfasis en la satisfacción inmediata, cuando el hecho de hacer algo osado es lo único que importa. Y se corre así el riesgo de perder una construcción natural que apueste más que nada por el suspenso y no tanto por la sorpresa. Es decir, Hitchcock definió muy bien estos dos elementos, la diferencia entre suspenso y sorpresa. Sorpresa es que dos personajes estén conversando y de la nada una bomba estalla. ¿Está bien? Sí, es sorprendente, sí, pero dura unos segundos. Suspenso, en cambio, es nosotros vemos a dos personajes hablando y vemos que debajo de ellos hay una bomba que está contando hacia abajo. Los personajes no lo saben, nosotros sí, ahí tenés suspenso. Lo único que resta ahora es esperar a que ese reloj llegue a cero. Obviamente, si a vos te molestan los spoilers, no soy quien para contradecirte, cada uno tiene el derecho de que lo irriten diferentes cosas, pero creo que estamos llegando a extremos irritantes. Incluso se vuelve casi imposible de hablar sobre cualquier cosa con la gente. Con esto tampoco estoy diciendo que me parezca bien dar spoilers online, porque eso nuevamente me parece una falta de respeto. Uno tiene que ser consciente de lo que está haciendo y entender que hay gente que quizás no quiera saberlo, pero por eso me parece necesario que estamos en necesidad de crear una especie de etiqueta sobre estos temas, porque está bien, el spoiler alert puede funcionar, pero a veces se vuelve demasiado molesto y lo que la gente considera spoiler cada vez está avanzando más. Es decir, me he encontrado con personas que incluso no quieren que les diga que algo es bueno, porque eso lo consideran un spoiler. Si me parece que estamos llegando ya a un nivel casi de paranoia sobre estos temas, que pronto va a ser que sea imposible hablar sobre cualquier cosa, porque incluso estamos en una época donde el nivel de contenido es tanto que nunca podemos abarcarlos y vamos a tener que empezar a hacer nuestras paces con los spoilers. En lo personal yo ya lo hice, de hecho yo era de esas personas que cuando se compraba un libro iba directamente a la página de final y leía el último párrafo. No entendía absolutamente nada y cuando empezaba a leer el libro en sí ya me olvidaba en realidad lo que decía ese último párrafo, pero era algo como sentir una satisfacción, saber que hay un final, saber que está ese camino, que está ese destino y luego puedo apreciar mucho más la jornada para llegar hacia él. Pero bueno, como siempre les digo, eso no es nada más que mi opinión. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Qué les parecen los spoilers? ¿A ustedes les gustan? ¿Prefieren no escucharlos? ¿Han dejado de ver alguna serie? Porque me he encontrado con mucha gente también que una vez que le spoilean algo definitivamente decide ya no ver ese anime o esa película, lo cual en parte me parece una pena, porque nuevamente creo que hay otras cosas que uno puede apreciar por más que sepa el final y lo que ocurre. Cualquiera sea su comentario, déjenlo en la sección de abajo y no se preocupen, el Nerdro Show todavía está lejos de terminar. Pasamos ahora a las noticias. Se siente bien sacarse el saco y ponerse un poco más cómodo para hablar un poco de las noticias, y creo yo que la noticia más grande de esta semana sin lugar a dudas tiene que ver con la Nintendo Switch. Hubo una conferencia sobre este híbrido entre consola hogareña y portátil donde básicamente se anunció que habrá más anuncios, pero entre los pocos detalles que sí se develaron está el precio sugerido, que será de $300, y lo que a muchas personas debe preocuparles, la duración de la batería, que será en un promedio de 3 horas dependiendo el juego, lo cual puede ser una mala noticia para las personas que pensaban utilizarla en viajes largos, pero una buena noticia para aquellos que iban a usarla en el baño, salvo que estés constipado. También se mostraron más detalles sobre las diferentes maneras de jugar, ya sea en el televisor, mientras viajás, con amigos, y un modo especial que si vivís en Sudamérica y la sacás a la calle te permite compartirla con los ladrones. Además viene con un podómetro incluido que te permite decir cuántos pasos estás haciendo mientras corres alejándote de la gente que te la quiere
sacar. Y entre los juegos, el que se robó todas las miradas y está siendo anticipado por los millones de fanáticos que tiene alrededor del mundo, sin lugar a dudas está ARMS, el nuevo juego donde luchás con tus oponentes con brazos de goma. En serio, la creatividad y originalidad de Nintendo no tiene límites. Y ese Frankie de One Piece, y debo decir que tengo un poco de información interna que me dejó saber que esta es parte de una trilogía que será seguida por Legs y el capítulo final será Rise of the Dicks. No saben lo que es, simplemente googleenlo. Pero hablando en serio, los lanzamientos más importantes de seguro van a ser el de Legend of Zelda Breath of the Wild, que va a venir el 3 de marzo junto a la consola, y el nuevo juego de Mario Odyssey, que va a estar previsto con un estreno para el otoño del hemisferio norte. El juego, titulado Mario Odyssey, transporta al italiano más famoso a diferentes mundos, uno de ellos muy similar a Nueva York, y se ve que la victoria de Trump en verdad lo afectó al desarrollo de este juego, porque de ahí parece que es deportado a México. Quizás el bigote hizo que se confundieran. Pero los buenos observadores habrán notado las ciertas similitudes que tiene esta ciudad con la de Sonic Adventure, y es muy posible que, teniendo en cuenta que Sonic ya pertenece a la familia Nintendo, le hayan prestado algunos escenarios. Y este nuevo Mario viene con la adición de un sombrero nuevo que reemplaza a la clásica M por dos ojos. Porque si algo es sabido en el mundo de los videojuegos es que darle vida a tu sombrero hace que tu juego se convierta en un éxito inmediato, ¿verdad? Al menos espero que no sea como el sombrero seleccionador, porque quizás no termine mandando a nuestro plomero favorito a Gryffindor, ni tampoco a Ravenclaw, sino quizás, si esta consola no tiene éxito, termine en Slytherin. Y en otras noticias, el live action basado en el manga de Yayoi Soul Life lanzó su primer teaser trailer de tan solo 30 segundos, en el que también se nos da un vistazo a la canción principal de la película, que será Sakura. La historia original gira en torno a Arata Kaisaki, un hombre de 27 años desempleado que, al quedarse sin la mantención de sus padres, acepta la oferta de Ryo Yoake, un misterioso joven que le ofrece una pastilla que puede volverlo a la juventud. Y por lo que el teaser sugiere, estas pastillas pueden ser que tengan algunos efectos secundarios, como pueden ser fatiga, mareo y largar agua por todos los orificios de tu cara. Parece que a la gente de maquillaje se les fue un poquito la mano ahí. Está bien que tiene que parecer que está llorando, pero no exageremos tanto. Hatsune Miku, la popular idol electrónica, comenzó la cuenta regresiva para celebrar su 10º aniversario, que se dará en agosto, y un sitio oficial fue abierto para anticipar este suceso, que según Piapro, esto marcará un nuevo comienzo para Miku. A pesar de tantos años de popularidad, la famosa idol virtual ha logrado mantenerse alejada de los escándalos, a diferencia de otros artistas pop del momento, pero no podemos asegurar que a medida que vaya avanzando su carrera, para llamar la atención no empiece a tener problemas con las drogas o incluso a raparse la cabeza. Y eso es todo por las noticias de esta semana. Si quieren mantenerse al tanto de todo lo que está ocurriendo en el mundo del fandom, simplemente asegúrense de sintonizarnos acá mismo la semana que viene. Y para concluir este primer programa piloto, donde tuvimos pocas noticias, pero de seguro más adelante vamos a tener un poco más, quería concluir con una sección de preguntas y respuestas. Quería tomar esta oportunidad para referirme a algunos de los interrogantes que ustedes pueden llegar a tener. Les fui pidiendo que manden sus preguntas a través de los comentarios de YouTube, o quizás incluso a esta dirección de mail que está apareciendo, que es nerdrobox@gmail.com. Ahí pueden mandar el interrogante que tengan y voy a hacer el trabajo de seleccionar algunos y ponerlos acá en estos programas. Mismo ustedes me mandaron muchas preguntas, la verdad es que se lo agradezco, y por eso solamente seleccioné 6 en esta oportunidad, pero no se preocupen, si su pregunta no apareció, puede ser que aparezca en la siguiente semana o así en alguno de los otros, porque han llegado muchas y tengo que hacer la difícil labor de seleccionar tan solo algunas. Y la primera pregunta llega de mano de Nahuel de Cuadra. ¿Pensás que puede salir algo bueno de la secuela de Code Geass y Furikuri? Y creo que son dos series un tanto diferentes en cuanto a este tema de una continuación. Es decir, básicamente Code Geass estaba casi preparado, es decir, es una historia que está seteada para tener más temporadas, es una historia que puede darnos aún más, porque no solamente tenemos un personaje y todo un elenco de personajes, sino un mundo que vale la pena ser explorado, así que eso me genera cierta confianza y creo que tiene un buen puerto hacia dónde ir, siempre y cuando los autores puedan encaminar
encaminar la historia por un buen camino, pero el caso de Furikuri es uno muy diferente porque esta no es una historia que, si bien tuvo un final abierto, no es una historia que se preste para una continuación. Y la verdad es que veo muy difícil que logren recapturar la energía que este anime tenía en un comienzo, más que nada porque es una nueva compañía la que lo adquirió, es un intento de... La verdad es que no sé qué es lo que lo llevó a decir vamos a hacer una segunda temporada de Furikuri, porque tampoco es que tiene una fanbase tan amplia como por ejemplo Code Geass, es decir, eso tiene sentido que quieran hacer una nueva temporada, pero Furikuri no tiene tampoco una fanbase tan amplia como para volver a llamar a todos los espectadores para continuar la historia, y mismo la fanbase que tiene Furikuri no está muy entusiasmada y no tenía muchas ganas, a mi parecer, de que haya una continuación. Así que de esos dos, el que más miedo me da es Furikuri. En verdad creo que Code Geass puede llegar a terminar muy bien, pero Furikuri le tengo un miedo. La verdad es que no creo que eso pueda llegar a un buen puerto, y la verdad es que no sé si no va a arruinar para mí la serie original, porque eso nunca ocurre ni con las remakes ni con las segundas temporadas. La serie original ocurrió, está ahí, es imposible que la arruinen, pero sí pueden llegar a arruinar el nombre de esta franquicia, que ahora se convirtió en franquicia y que la verdad nunca estuvo preparada para hacer eso. Continuando, José Joaquín Coto Salazar nos manda la siguiente pregunta: si tuvieras que escoger solo una de estas dos opciones para un anime, ¿cuál prefieres? ¿Una buena host o una buena animación? ¿Y cuál consideras más importante? Esta es una pregunta no muy difícil para mí, es decir, a mí me gusta más el guión y la dirección, no soy tan fanático de la música, así que para mí yo me inclinaría más a una buena dirección. La música es importantísima, es siempre algo que viene a ayudar mucho y que viene a enfatizar ciertas escenas y momentos dramáticos, pero creo que se puede hacer algo sin música. Es decir, de hecho han habido películas incluso que no han utilizado bandas de sonido, incluso uno puede decir que a veces las películas mudas ni siquiera utilizaban bandas de sonido, por más que había música en vivo en muchas de ellas, en otras no, y podían sostenerse de igual manera. Creo que el fuerte de un medio audiovisual radica precisamente en eso, y la parte de audio no solamente hace referencia a la música a veces, así que uno puede utilizar sonidos, puede utilizar un montón de otros elementos para hacer una fuerte declaración emocional y estética dentro de una obra, y eso va más de mano de la dirección, aunque la banda de sonido es parte también de la dirección, es decir, el director da el ok de esas bandas de sonido, así que en parte tiene una gran influencia entre ambas, pero si tuviera que elegir forzosamente entre una de las dos, iría más que nada por la dirección. Y continuando, Joseph Natsuki me mandó una pregunta que en verdad me gustó mucho y es algo que va a dar un gran debate en un video más adelante. Voy a hacer un video dedicado precisamente a este tema, porque él me pregunta: según tu opinión personal, ¿cuál es el mejor, el anime de ahora o el de antes? Y esta es una cuestión que siempre me ha hecho mucho ruido y lo vengo escuchando hace mucho tiempo. El anime de antes es mejor. Todo el mundo lo ha escuchado y muchas personas lo han dicho, y yo no soy un gran partidario de esa frase. En primer lugar, porque me parece que la frase no está del todo bien construida. Es decir, el anime de antes era mejor. Ok, ¿qué es el anime de antes? ¿Dónde pones la línea de quiebre entre el anime de antes y el anime de ahora? ¿En qué punto comenzó a ser el de antes contra el de ahora? Es decir, el que está saliendo este año es de ahora, y el que salió el año pasado es de antes, o el que salió en los 90, o el que salió en los 80, o quizás el que salió cuando vos eras chico, porque he aquí una de las más importantes cuestiones cuando se empieza a debatir sobre el anime de antes versus el anime de ahora. Muchas veces la nostalgia es la que nos lleva a inclinarnos por el anime de antes, y eso es algo que se ha dado durante toda la historia mundial, sobre todos los ámbitos. Es decir, incluso uno de los más comunes es en la música. Cada vez que empieza a empujar y a avanzar el movimiento musical, van a encontrar un montón de gente que diciendo la música de antes era mejor, la música que yo escuchaba cuando era joven era mejor. Pero ahí no es porque la música haya sido mejor, sino porque uno era joven y uno empieza a recordar
esos momentos. Es decir, yo me acuerdo que cuando el punk empezó a salir, es decir, no me acuerdo porque no estuve en esas épocas, pero he sabido por lo que he leído y todo eso, que cuando empezó a salir el punk, la gente que escuchaba rock clásico estaba aterrada con eso, y cuando salió el rock clásico, la gente que escuchaba jazz estaba aterrada con eso. Es decir, siempre los nuevos pasos, siempre el progreso es lo que va generando estas inquietudes y estos miedos, y la gente que no pertenece a esa generación empieza a decir que lo de antes era mejor. Y lo que se está dando en esta especie de modernidad, si podemos decirlo de alguna manera, es que la gente empieza a tener nostalgia por cosas que no vivieron. Es decir, hay mucha gente que tiene nostalgia precisamente por bandas de los 70, por bandas de los 80, gente de 18, 20 años que siente nostalgia por eso, a pesar de que nunca han formado parte de su vivencia en la infancia, no estaban en esos momentos, pero de todas formas empiezan a sentir un sentido de propiedad por esas cosas, y cuando ven algo nuevo, cuando ven algo diferente, empiezan a sentirse un tanto molestos, y es ahí donde empieza a surgir nuevamente la gran discusión de el antes versus el ahora. Yo no soy un gran partidario de esa división binaria entre lo de antes contra lo de ahora. Para mí es todo un continuo, y lo de antes influyó a lo de ahora, y lo de ahora va a influir a lo que venga después, así que inevitablemente eso va a ocurrir. Como ahora hay gente que siente que los animes de los 80 eran los mejores que hayan existido, dentro de 20 años vamos a tener gente que diga que los animes de los 2000 eran los mejores que han existido. Es decir, los que ahora son más jóvenes y lleguen a un poco más de edad adulta en esos momentos van a empezar a decir eso, porque siempre ocurre así. Es algo que se va repitiendo, donde una generación empieza a defender lo que pertenece a su juventud. Ahora, aún así entiendo hacia dónde va esa pregunta, porque es cierto que a medida que va progresando la historia, a medida que lo que es de actualidad va cambiando y modificándose, las historias y la manera de contarlas también se va alterando, y eso definitivamente genera ciertas maneras distintas y ciertas series que toman otros caminos a medida que la historia avanza, pero no me parece que se pueda hacer una división tan clara como el anime de antes o el anime de ahora. Para mí, si fuera a aceptar esa división, diría que ambos son buenos. Tanto en el anime de antes uno puede encontrar muy buenas series, como también puede encontrar muy malas series, y en el anime de ahora es exactamente lo mismo, así que no veo que haya una gran diferencia en ese tema. Quizás lo que va modificándose es la cantidad, es decir, como ahora se producen una cantidad mucho mayor de animes que en el pasado, es evidente que va a haber una proporción diferente. Entonces vamos a encontrar no tantas series buenas, es decir, si antes se producían 10 series y de las 10 series tenías una que era buena y 9 que eran malas, ahora de las 100 series vamos a tener 10 que son buenas y 90 que son malas. Entonces parece que la cantidad de series malas aumentó un montón, pero en realidad en proporción sigue manteniéndose igual. Y continuando con las preguntas, porque no quiero irme de tema y quiero por lo menos llegar a cubrir unas cuantas en esta ocasión, Soy Patricia nos pregunta: ¿tenés planes para hacer más reviews de mangas en el futuro? Y elegí esta pregunta porque la respuesta es sí, y tengo muchas ganas de hacer más reviews de manga, pero la razón en específico es porque quiero comenzar algo que se me ocurrió hace unas semanas y lo publiqué en mis redes sociales, que es un club de manga, o sea, como los book club, los clubs de libros donde eligen un libro y durante un mes lo leen y cuando termine el mes lo analizan. Quiero hacer algo así, pero con mangas, es decir, tomar durante un mes una obra en particular y que sea corta, leerla, proponerla, leerla durante ese mes, y cuando llegue el final hacer un video analizándolo, e invitarlos a todos ustedes que durante ese mes también aprovechen y lean esa obra en cuestión. Así cuando llega el momento del video todos podemos hablar y discutir sobre el manga en cuestión. Eso es algo que quiero hacer. Seguramente no va a ser ahora en enero, no va a ser en febrero, posiblemente empiece en marzo más o menos. Tengo que tomarme mi tiempo para elegir las obras. Voy a tratar de elegir aquellas que uno pueda comprar y también aquellas que pueda leer online. La idea obviamente es que las compren, porque me gusta incentivar a que apoyen un poco más también las obras originales y que apoyen a los creadores, pero a veces entiendo que no se consiguen, a veces en algunos países no se pueden conseguir otras, pero voy a tratar de que se puedan también leer online para los que no tienen la oportunidad de comprarla. Y por último, el señor Loquendo pregunta algo que tiene mucho que ver con una pregunta que ya tomamos un poco antes, que es: ¿crees que el anime moderno le falta innovación?
Y ahí sí empezamos a un tema quizás también muy interesante de debatir, porque el tema de la originalidad es algo que se está hablando todo el tiempo y es entendible en cierto punto que la originalidad se vaya acabando a medida que se van produciendo más cosas, es decir, ya básicamente se han contado todas las historias que pueden contarse y es muy difícil hacer algo totalmente original. Lo que no es difícil, lo que uno tiene que apuntar a hacer es contar una historia, que por más que haya sido una historia escuchada, hacerla con su propia voz, porque ahí es cuando empiezan a surgir las individualidades y empiezan a surgir las cosas que en verdad tienen mucho más valor. Cuando uno empieza a contar una historia y simplemente pretende hacer de eso rédito económico, en verdad va a ir por el camino casi prefabricado de lo que funciona entre comillas, porque no siempre se sabe qué es exactamente lo que funciona, y entonces ahí es donde empieza a repetirse mucho más. Pero siempre y cuando uno sea honesto con la historia que está contando, creo que hay elementos de originalidad, es decir, sin ir más lejos, las series del año pasado, por ejemplo, Hibike Euphonium, que fue para mí mi serie favorita del 2016, es una serie que tiene una historia que ya hemos escuchado, es decir, ese tipo de historias de una competencia musical no es nada nuevo, pero la manera en que narraron eso, los personajes que pusieron y la voz auténtica que tiene de parte de la autora que escribió la novela y luego de la gente que hizo la adaptación, es lo que le da su propia identidad. Lo mismo ocurre con Showa Genroku Rakugo Shinju, que es una historia que, si bien no es una temática tan tocada, es decir, la del Rakugo, aún así es una historia de progreso, es decir, es una historia de alguien investigando, adentrándose en un campo artístico y avanzando hacia ello, es decir, es básicamente el tipo de argumento y de línea argumental que siguen muchos de los animes deportivos, así que tampoco es algo sumamente original, pero la manera de abordarla la hacen con su propia voz y eso es lo que le da sus características, así que no creo que al anime de ahora le falte innovación siempre y cuando siga habiendo estos artistas que quieren hacer las cosas para contar una historia y no solamente para obtener ciertos billetes. Y bueno, con eso llegamos al final de este primer programa piloto del Nerdro Show. Todavía hay que ajustar muchas cosas, pero tenía ganas de hacer esto, de empezar a adentrarme con este proyecto y continuar y seguir adelante con esto. Es decir, vamos a estar con este formato así de larga duración por ahora, por una primera parte que va a ser un tema de debate, luego las noticias y luego las preguntas de ustedes. Así que yo estoy muy contento con esto, la verdad es que espero que sigan apoyándolo porque en verdad es un proyecto que me entusiasma mucho. Y bueno, como siempre les digo, si quieren estar al tanto de todas nuestras novedades, simplemente tienen que hacer clic acá o pueden hacer clic en cualquiera de los videos que aparecen en pantalla para seguir viendo más contenido del canal. Desde Nerdro los saludamos y como siempre, que tengan buena semana.